Muchas veces nos preguntamos el porqué de las pruebas, nos preguntamos por qué las cosas difíciles, las cosas negativas, las cosas no están buenas, ¿por qué me pasan a mí? Y es que, querido hermano y querido amigo, déjeme contarle que cuando venimos a Cristo, ya se los he explicado en otra oportunidad, no es que no vayamos a tener problemas, no es que no vayamos a tener necesidades, incluso no es que no vayamos a padecer enfermedades. Por supuesto que las vamos a padecer porque mientras estemos acá en la tierra, tenemos que recibir las consecuencias de la caída del hombre. Sin embargo, a nosotros, los hijos de Dios, el trato es diferente porque nosotros vivimos bajo la cobertura y bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos de acuerdo al propósito de Dios, y el propósito de Dios para nuestra vida se cumple para aquellos que hemos decidido poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que hemos decidido poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y hemos aceptado, hemos recibido ese galardón tan grande, esa bendición de la vida eterna, obviamente por el perdón que Cristo nos ofrece, y gracias, y solo gracias a su misericordia. Recuerde que la salvación es un don de Dios, no es algo que nosotros merezcamos, que lo hayamos ganado, mucho menos. Es la misericordia de Dios obrando, es su amor obrando a favor de nosotros. Y yo quiero que me acompañe hoy a dos versículos, quizás tres versículos de la palabra de Dios. Están en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y leemos del versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la letra dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amados hermanos, es bien claro que Dios permite todo lo que pasa en nuestra vida. Hay que tener muy en cuenta que nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas. Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, para demostrarnos su poder, para que nosotros sepamos que dependemos totalmente de Él, para enseñarnos muchas cosas. Y muchas de las cosas malas que estamos pasando posiblemente serán consecuencias de nuestras malas decisiones, pero eso lo sabrá usted. Lo que le quiero decir es que en el versículo 1 dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios había prometido una tierra al pueblo de Israel. Dios cumple todas sus promesas. Dios no le queda debiendo nada a nadie, como decimos por ahí, ¿verdad? Y no es que Dios tenga que darnos algo, de ninguna manera. Él no está obligado. De hecho, como le decía, nosotros no merecemos nada de la bondad ni de las cosas que Dios nos da. No merecemos ninguna bendición, pero es la misericordia de Dios en nuestra vida sobre nosotros, el favor de Dios, es el que nos hace disfrutar de todo lo que el Señor nos regala porque nos ama. Dios siempre cumple sus promesas. Y créame que todas las promesas que están en la Biblia, las promesas las vamos a poder ver con nuestros ojos. Pero más adelante dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Y aquí quería llegar. Y es que nuestra vida cristiana es un proceso, es un peregrinaje, es una peregrinación. Mientras estemos acá en la tierra nos vamos a enfrentar quizás a muchos desiertos. A lo mejor nuestra vida no va a ser como nosotros la soñamos, como nosotros creemos que es, pero sí va a ser como la necesitamos. Y es que Dios tiene sus formas, tiene sus métodos para hacernos entender, para hacernos comprender, para generar fe, para generar esperanza, para demostrarnos su amor, para glorificarse. Así que por favor, hermano, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, y créame que lo que le voy a decir, esto lo estoy recibiendo yo personalmente con todo mi corazón, en medio de la dificultad, por favor no desmayemos. Por favor no preguntemos por qué a mí. Por favor esperemos en Dios, que Dios ha permitido cada una de las cosas que nos pasan con un propósito grande y maravilloso. Y me da gusto saber que al final Dios siempre se glorifica, porque Dios nunca pierde. Lo más importante es que usted y yo conservemos nuestra fe. Lo más importante es que, lejos de alejarnos de Dios en los momentos difíciles, nos aferremos más y más a Él. Para eso son las pruebas. Y dice la palabra más adelante:
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y es que en tiempos difíciles es que sabemos si realmente tenemos una fe cimentada, si tenemos una fe superficial o no teníamos fe. Las personas que no tienen fe salen corriendo a la primera. Las personas que tienen una fe superficial tratan de aguantar un poco, pero a la larga cambia su carácter, su temperamento, su forma de ver las cosas y al final terminan alejándose de Dios. Pero aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, aquellos que realmente le hemos conocido, que tenemos una comunión con Él, nos damos cuenta que las pruebas lo único que hicieron fue fortalecernos. Las pruebas lo único que hicieron fue llenarnos de fe, enseñarnos a depender de Dios y ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Porque toda prueba es temporal. Toda prueba tiene fecha de inicio y fecha de culminación. Pero Dios es eterno. Dios permanece siempre con nosotros y a nuestro lado. Y mire más adelante el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Es decir, Dios permite la prueba, pero también nos da la salida. Y más adelante dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y es que Dios es creador a partir de la nada. Dios crea a partir de la nada porque Dios es todopoderoso. Recuerde que Él creó los cielos, Él creó la tierra. Y más adelante dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo tiene un propósito grande de parte de Dios. Toda prueba, toda dificultad, todo problema tiene un propósito en el cual Dios se glorifica. Al final de cada prueba, al final de cada problema o de cada situación, de cada desierto que estemos pasando, algo tuvimos que haber aprendido. Y ese es el propósito de Dios, glorificarse, enseñarnos, obrar a nuestro favor, fortalecer nuestra fe, llenarnos de esperanza, de paciencia, enseñarnos y glorificarse. Así que por favor, hermano, no tire la toalla, no abandone la fe. Es muy probable que la prueba esté a punto de terminar o quizás tenga que esperar un poquito más. Pero le dejo un versículo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, siempre salimos victoriosos, siempre y cuando no abandonemos nuestra fe, siempre y cuando estemos cimentados sobre la roca. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, pero es necesario pasar por cada proceso en nuestra vida. Que Dios me les bendiga.